Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de ellos, cada uno de nosotros, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy su Espíritu descendió. Aleluya. La promesa se cumplió. Aleluya. Llama viva de puro amor. Aleluya. Colmanos con tu bendición. Aleluya. Jesucristo nuestro bien. Aleluya. Al Paráclito se envió. Aleluya. Ya no estamos solos aquí. Aleluya. Por su gracia vive en mí. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en este día santo asistimos a la fiesta de la Iglesia, la fiesta del Espíritu. Es Pentecostés, celebración que, como tantas otras de nuestro calendario cristiano, están íntimamente ancladas en el pasado y son un eco de aquellas otras grandes celebraciones del pueblo de Israel. 50 días después de la Pascua, día de acción de gracias a Dios por las cosechas y también por la ley de Moisés que habían recibido.
Pente de 50. Es el 50º día. También se llama la fiesta de las semanas, ya que se contaba por 7 semanas. Los israelitas habían celebrado Pentecostés por 1500 años cuando sucedió el Pentecostés que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La razón por la cual hubo personas de todo el mundo en ese día fue precisamente porque estaban allí para celebrar este acontecimiento tan importante. Por eso fue que pudieron escuchar aquel mensaje de Pedro. Allí estaban para celebrar la fiesta de las semanas del Antiguo Testamento. Aún en nuestro tiempo, los judíos celebran Pentecostés, pero lo llaman Shabbat. Leemos en el Antiguo Testamento cómo había de observarse Pentecostés. Hasta el siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para la ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Estemos atentos, porque aquí hay sabiduría. El Pentecostés del libro de los Hechos ocurrió en el mismo día del año que el Pentecostés del Antiguo Testamento, en la fiesta judía de las semanas. La crucifixión del Señor Jesús tuvo lugar en la Pascua, en los primeros frutos, las primicias. Todo esto pareciera estar orquestado por una mente que coordina cada evento a través de la historia, como tantos otros días del año. ¿Por qué la crucifixión de Jesús, su resurrección y luego la venida del Espíritu Santo suceden precisamente en cada una de las 3 fiestas primaverales del Antiguo Testamento? ¿Qué mente sería esta? ¿Qué sucede en el caso de Pentecostés? Algunos pudieran decir, Lucas hizo cuadrar todas las cosas para dar espectacularidad al hecho. Esto, pero con otro argumento, también pensarían aquellos que sucumben en las fuertes tendencias racionalistas de la teología moderna, negando todo lo que es milagroso y llevándolo al plano de lo simbólico, de lo pedagógico. Si bien Lucas, por sí mismo, pudo haber intentado coincidir estas fechas para, de esta manera, dar a la antigua fiesta un sentido nuevo en Cristo, no creo que hubiese tenido tanto éxito si detrás no estuviera evidentemente la mano de Dios y su sello inconfundible. Pentecostés se presenta para nosotros entonces como la fiesta de los signos. El viento, dice el Salmo, envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. En el principio Dios sopló aliento de vida sobre la materia inanimada. En el conocido pasaje del libro de Ezequiel, vemos en una situación desesperada, desértica, que el profeta hizo algo que Dios le dijo. Y el Señor me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre,
y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí es conveniente diferenciar la palabra espíritu con minúscula y espíritu con mayúscula. La primera se refiere a la situación que estaba necesitada del toque de Dios. Y la segunda se refiere al Espíritu Santo, a ese que imparte vida, aliento, fuerza. Hoy, más que nunca, necesitamos ese viento del Espíritu que sacuda nuestro mundo, que nos libre de la muerte espiritual, que es la peor muerte. La humanidad sin Dios está muerta. La humanidad necesita de la vida de Dios, ese viento que remueve las conciencias y eleve a lo puro y lo verdadero nuestros corazones. No solo el viento, también en aquella fiesta, en aquel momento glorioso que da inicio a todo el recorrido de la iglesia, aparece el fuego. Tuvo apariencia de llamas sobre la cabeza de los reunidos en el aposento alto. Es el fuego signo de purificación. Si aquel viento divino viene a sacudir nuestras conciencias, a revivir nuestros impulsos hacia lo perdurable, el fuego divino refinará nuestras intenciones, probará nuestra pureza, nuestra fe. El fuego es una maravillosa figura de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu es como un fuego en al menos 3 maneras. Él trae la presencia de Dios, la pasión de Dios y la pureza de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios mostraba su presencia a los israelitas con una columna de fuego que les proporcionaba luz y guía. En el Nuevo Testamento, Dios guía y consuela a sus hijos con el Espíritu Santo, morando en sus cuerpos, el tabernáculo y el templo del Dios vivo. Necesitamos entonces que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con este fuego. No tengamos temor de pedir que venga sobre cada vida la llama ardiente del Santo Espíritu Divino. Experimentaremos la fuerza y efusión que nos harán vencer el miedo. Ese miedo que muchas veces nos embarga, ese miedo que muchas veces, y hoy más que nunca, tratan de infundirnos por todos lados. Solamente aquel que está anclado en Cristo Jesús, solamente aquel que ha podido recibir el Espíritu Santo, va a poder tener el valor necesario para enfrentar cada situación, para no dejarse arrastrar, sean cuales fueren las noticias, sean cuales fueren las circunstancias, los momentos que tengamos que pasar. Este fuego que consume es también un fuego que nos ayuda a mantenernos a nosotros ardientes, esto es, encendidos de Dios. Y todo aquel que está en Dios está en el amor, y el amor de Dios echa fuera todo temor. El Espíritu Santo es algo así como un fuego, esa fuerza, ese motor que nos anima a hacer el bien, ese impulso que nos lleva a salir hacia adelante,
venciendo todo obstáculo, todo miedo. Dice San Pablo, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. No tengamos miedo. Saquemos a la luz ardiente lo que el fuego divino provoca en nosotros. Entonces, al igual que Jeremías, no podremos permanecer callados, porque la palabra de Dios arderá dentro de nosotros. Son un fuego que me quema hasta los huesos. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Ahora bien, para hacer llegar ese mensaje enardecido necesitamos de la palabra, ese don de Dios dado al hombre para expresar sus pensamientos y que se evidencia en multitud de idiomas y dialectos. Y ahí, entonces, como otro signo, aparecen las lenguas. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí hay otro maravilloso signo que conecta con el Pentecostés del libro de los Hechos, pero ahora con la Torre de Babel, pero de una manera diferente. Allí ocurrió como lo que muchos consideran el inicio de todas las lenguas, pero fue provocado por Dios para que entraran en confusión y desentendieran de seguir con aquel acto de rebeldía. En Pentecostés, la diversidad de las lenguas, lejos de confundir, proclamaron la confesión de una misma fe. Dice que todos hablaron en lenguas extranjeras las maravillas de Dios. Señala el texto que los asistentes vinieron de diferentes lugares y pudieron escuchar de San Pedro y los demás discípulos en su propio idioma el Evangelio del Señor. En nuestros días necesitamos que el Espíritu Santo nos conceda el don de lenguas. Pero ¿qué idioma es este que debemos nosotros hablar? ¿Cuál es este idioma que debemos aprender? No es otro que el idioma del amor. No necesitamos hablar otro idioma para expresar el amor. El amor tiene un lenguaje propio, universal, lejos de las palabras que muchas veces se interpretan mal o malentienden, o se las lleva el viento y no el que provoca el Espíritu Santo precisamente. Estas palabras nuestras que a veces no tienen fuego porque les falta entusiasmo, verdad. A diferencia de ellas, el lenguaje del amor es un lenguaje concreto. Se encarna en una sonrisa, en un apretón de manos, en un abrazo, en el compartir, en el darse, en la lucha por el bien del ser humano y su dignidad como imagen de Dios. Hoy podemos pedirle al Espíritu que derrame sobre nosotros, como Él quiera, ese don de las lenguas, esa diversidad que de Él recibimos, de carismas, de ministerios, de operaciones, que nos conceda mediante ello el idioma de Dios, el dialecto del amor. Y todo esto, como nos dice San Pablo, para provecho común. Este gran día
que Jesús sopla sobre nosotros y nos dice: recibid el Espíritu Santo. Este Espíritu que nos ayuda, que nos capacita para dirigirnos a Dios y poderle llamar Padre, Abba, que traducido significa papacito, papaíto, papá. Tengamos confianza. Nuestro Padre nos ama. Vayamos a Él para buscar un refugio de paz. Hablemos con Dios mediante nuestro intérprete divino, nuestro traductor inefable, el Espíritu Santo, que nos acompaña y nos guía hacia la unión más íntima con nuestro Señor, como los primeros discípulos lograron establecer esa comunión con Jesús resucitado y recibir de Él su fuerza y su Espíritu. Hoy estamos aquí en este aposento alto, perseverando en la oración. ¿Qué puede impedir un Pentecostés en nuestro corazón? Si la festividad de la primera cosecha representa la resurrección de Jesucristo, ya que mientras que el sacerdote levítico alzaba la ofrenda del manojo de cebada, al mismo tiempo Jesucristo se alzaba entre los muertos, bien sabemos que todo no quedó ahí. Cristo no se alzó de entre los muertos y ascendió a los cielos para olvidarse de nosotros para siempre. No, Él sube hasta lo más alto para desparramar su gracia mediante el Espíritu sobre todos sus hijos. Cristo es la cosecha que ha de reventarse para esparcirse por medio del Espíritu a toda criatura. Y es por eso que cantábamos con el salmista: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. En el día de Pentecostés, al final de las 7 semanas, el Señor derrama el Espíritu en abundancia y con Él nos hace partícipes de su vida, de su plenitud. Y desde hoy, toda nuestra alabanza más rendida y nuestro servicio más entregado será por Él y con Él, a Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, a quien es todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo.